Que Dios los bendiga, amados, que la presencia del Señor esté sobre ustedes, fortaleciéndolos en estos días, en medio de las circunstancias que cada uno de ustedes vive, algunas en algunos momentos buenos, otros en unos momentos difíciles, pero independientemente de cada circunstancia que el Señor permite que vivamos, que siempre la gloria sea para Él y tengamos siempre un corazón agradecido. Oremos al Señor esta mañana, este día, para pedirle su orientación y que el mensaje que comenzamos el domingo hoy podamos concluirlo para aclarar algunas dudas y también para expresar de una forma más amplia sobre ese tema. Padre amado, en el nombre de Jesús, queremos rogarte humildemente que nos hables, que nos aclares tu palabra, que por tu Espíritu nos interpretes las Escrituras, nos abras las Escrituras, que nuestro corazón arda, Señor, al oír tu palabra y que el día de hoy podamos tener la felicidad de encontrarnos contigo. Te lo agradecemos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Santo Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Entonces, comenzamos el domingo pasado hablando sobre Amós, que el tema era andar de acuerdo con Dios, ¿verdad? Dejamos claro que Amós 3:7, donde dice que Dios no hará nada sin antes revelarlo a sus siervos, los profetas, es un texto que no se puede sacar fuera del contexto, sino que él está supeditado al verso número 8 y al verso número 3. Para que ustedes tengan un recuerdo, una noción bien clara, tendremos que ir ahí. En el 8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Lo que está diciendo es, si Dios habla, ¿quién va a quedarse callado? Él va a tener que gritar el mensaje del Señor. Si habla, es lo que dice ahí, si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, lo que está diciendo es que a cada causa hay un efecto. La causa es Dios, es su palabra, es su propósito, es su plan. Y el efecto es el mensaje, la profecía que está siendo dado y el resultado o el fruto que se espera de las personas, sea arrepentimiento o sea obstinación. De todos modos es un resultado. No serán algunos, el arrepentimiento trae buenos frutos, la obstinación y la incredulidad son malos frutos, porque el árbol da conforme a lo que es, ¿verdad? Los frutos vienen debido a la condición del árbol. Entonces, esa es la base de Amós 3:7. 3:8 es la base. Y 3:3. ¿Qué es 3:3? Solo para recordarles, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Pueden andar juntos, pero va a llegar un momento determinado que si no están de acuerdo se van a separar. Por eso dice, está dividido en dos partes esa pregunta. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Pueden comenzar a andar juntos, pero la clave entonces es mantener la armonía, el acuerdo y la concordia. Yo les mencioné que son 6 cosas, ¿verdad?, que aparecen aquí. La primera está en el verso número 3, ¿sí? La segunda está en el verso número 4, rugirá el león en la selva sin haber presa, y explicamos sobre ese asunto. El punto número 3 está en el verso 5, caerá el ave, ¿verdad? Y también explicamos, quiero expresarles en relación al número 2, donde dice aquí en el verso 4, rugirá el león en la selva sin haber presa, dará el leoncillo rugido desde su guarida si no apresare, dice, si no apresare, o sea, si no tomar él una presa. Entonces,
Lo que está también expresando ahí es que donde hay una nación corrupta, donde hay corrupción, y donde hay corrupción, por ejemplo, en el caso de un cuerpo que se corrompe, hay también hediondez, o sea, mal olor. Entonces, cuando hay una nación que se está corrompiendo, cuando está en inmoralidad, viviendo en idolatría, allí también hay mal olor. Y también ahí se presentarán los instrumentos de juicio para castigar. Por eso es que encontramos, y así es como se debe entender principalmente, Mateo capítulo 24 y en su versículo 28. ¿Qué dice ahí? Está hablando de los buitres o de las águilas. 28 dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, corrupción, allí se juntarán las águilas. ¿Qué está diciendo? Que donde hay un cuerpo muerto, un perro muerto, un animal muerto, un caballo muerto, ahí se van a juntar los buitres, los opilotes, ahí se van a juntar las aves de rapiña que van a llegar a comerse ese animal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando también hay corrupción en una nación, en una familia, en una persona, ¿verdad?, en un individuo, hablando particularmente, también allí llegarán los instrumentos de juicio. No sin antes haber tenido advertencia previa. Mucha advertencia, porque el Señor es misericordioso, y entonces allí viene el león y toma su presa si no hay arrepentimiento. Muy bien, en el verso número 5 está hablando del ave que caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador, dice, ¿verdad? Entonces el Señor, el mensaje que Él está transmitiendo ahí es que así como un cazador de pájaros los agarra en su trampa, así el Señor estará contra el pueblo y los agarrará en su propio pecado hasta que ellos lo reconozcan. La trampa es lo que Él preparó para que ellos caigan allí y estén presos y se den cuenta de la situación. Es increíble que las personas solo perciben sus fallas, sus errores, sus pecados cuando caen en su propia trampa, en la propia condición de vida que han llevado. Por eso el Señor está dando también esta tercera. La cuarta la vemos en el verso 5, dice: caerá el ave. La segunda: se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo. O sea, nunca se va a levantar la trampa si no se consigue la presa, o por lo menos se va a trasladar a otro lado, pero hasta que se atrapa el ave que se persigue. En otras palabras, el cazador no va a levantar hasta que la trampa, hasta que él encuentre su presa. Así el mensaje entonces no es solamente algo natural, sino lo que está diciendo es que Dios no va a terminar de castigar al pueblo o a la nación entera o a una persona específicamente, no va a terminar de derramar su juicio sobre esa persona hasta conseguir su objetivo. Así como no se levanta la trampa hasta que se agarra al ave, así el Señor no va a parar, no va a quitar su trampa hasta conseguir su objetivo. ¿Cuál es su objetivo? El arrepentimiento y la conversión del pueblo. O sea, Él no quiere la destrucción del hombre. El Señor ha dicho: yo no quiero la destrucción de nadie, ni quiero la destrucción del impío, dice, sino que todos se conviertan. Entonces su objetivo es la conversión. Ahora, si no hay después de eso conversión, entonces no hay más remedio para esa persona. Y lo que estaba hablando ahí en los días de Amós es que los enemigos de Israel, hablando del contexto histórico, estaban a la puerta, o sea, estaban cercanos, estaban ya casi sitiando al pueblo de Dios, y ellos no serían alejados, no se alejarían, no serían quitados de allí hasta cumplir el propósito por el cual habían sido enviados por el Señor. Como sucedió en los días de Jeremías, anunciado a través del profeta Isaías, cuando le dijo a Ezequías: es todo esto que tú ves aquí, debido a que tú les mostraste todo lo que había en tu palacio, todo eso va a ser llevado a Babilonia. Él, con anticipación, Dios, a través del profeta Isaías, revelando un juicio, se lo dijo a Ezequías.
Qué bueno que no va a ser en mis días, dijo el profeta Ezequías, el rey Ezequías. Y ustedes imagínense qué tristeza esa expresión. Y en los días de Jeremías, esa palabra se cumplió. Y él constantemente, durante muchos años, estuvo diciendo, miren, los babilonios van a venir. Nabucodonosor va a aparecer, el rey de Babilonia, y ustedes necesitan convertirse, entregarse al Señor, porque esto va a suceder. Y constantemente ahí estuvo. ¿Por qué? Porque había corrupción, otra vez el cuerpo muerto. Donde hubiera un cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, instrumentos de juicio para quitar esa destrucción y que no contamine más. Entonces, vemos allí la número 4 y luego vemos también la número 5, que está en el verso número 6 del capítulo 3 de Amós. Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo, o sea, va a alarmarse, va a haber una gran confusión debido al mensaje. O sea, el sonido de la trompeta está hablando de la voz profética que está preparando al pueblo. En otras palabras, las profecías que Dios envía, el propósito de ellas es preparar a los suyos para enfrentar el futuro. Algunas cosas el Señor nos va a decir, otras nos tomarán por sorpresa, pero lo que Él sí va a hacer es prepararnos. Como nosotros leemos en Proverbios capítulo 22, verso 3, dice, el avisado ve el mal y se esconde. El avisado está dando a entender la persona que recibió con anticipación lo que va a suceder y él se prepara. Como le dijo Eliseo a la tsunamita, mira, va a venir un tiempo de hambre aquí en esta tierra, 7 años, así es que vete, busca un lugar ahí para esconderte tú y tu hijo. Y ella creyó y se fue, y realmente sucedió, y ella fue preservada en ese periodo. Ella fue una avisada y vio el mal que se aproximaba, creyó en la palabra del profeta, se escondió, no significa propiamente en un hoyo, sino se escondió, se fue a un lugar, como dice en el libro de Apocalipsis, hablando de la mujer en el Apocalipsis capítulo 12, que va a haber un lugar en la que ella va a llegar en el desierto y ahí va a ser preservada, sustentada por 1260 días durante el periodo cuando la serpiente, el dragón, Satanás, estará persiguiendo a la iglesia. Dice, el avisado ve el mal y escóndese, pero los simples, o sea, los insensatos, pasan y sufren el daño. O sea, el obstinado, como en los días de Noé, los hombres que no creyeron, sufrieron el daño de la destrucción. Otra vez, solo recordándoles el profeta Ágabo, que anunció el hambre que vendría sobre Jerusalén, se prepararon, hasta enviaron provisión y sin duda ellos consiguieron resistir. Pasaron penas, pero consiguieron resistir. Sin embargo, los perversos no aceitan aviso ni corrección y entonces reciben el daño. Por último, la número 6, solo estoy tratando de resumirles y ampliarles un poco más esas 6 aseveraciones que les dije, que son aseveraciones verdaderas, que lo que hacen es fortalecer el contenido de Amós 3, 7 y 8 y ampliarlo en otro sentido, en explicarlo, digámoslo de esa manera. Y está en el verso número 6, dice, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Esta es la 6. ¿Habrá algún mal en la ciudad que Jehová no haya hecho? El primer aspecto que vemos ahí es que Dios tiene control de todas las cosas. Él siempre será y ha sido y será soberano en este universo. Él controla todas las cosas. No hay nada que suceda sin que Él pueda tener control y conocimiento. De hecho, es por su permiso, por su voluntad que las cosas suceden, ¿sí? Pero también algo que expresa aquí, dice, ¿habrá algún mal en la ciudad? Está hablando del juicio. O sea, es Él el que ejecuta todo lo que sucede en esta tierra y no son solamente fenómenos naturales, sino es Dios que está tratando con los moradores de la tierra, porque no es propiamente con la naturaleza. La naturaleza hasta es usada para tratar con sus moradores. Muy bien, entonces estos
Estas 6 parábolas, estas 6 expresiones hicieron eso exactamente, revelar la soberanía de Dios y que Él es obviamente el autor de todas las cosas, pero que también con anticipación Él anuncia lo que va a suceder para darles oportunidad a todos los moradores de la tierra para arrepentirse y cambiar. Como les mencioné sobre las plagas que sucedieron en Egipto, esas plagas no cayeron todas de vez, ¿verdad? Vieron una y después, pero tienes que dejar ir al pueblo de Israel. Y él, después de que todo se calmó, dijo, no, ya no más. Así sucede con el hombre, ¿verdad? Viene algo y dice, ay, sí, llora en el hospital, llora aquí, o llora en el carro, o en la casa por la situación, porque la mujer ya le dijo que se va a ir, que lo va a abandonar, y ahí está llorando, y cambia, después todo se calma, él otra vez se endurece, igual que Faraón. O sea, lo que sucedió en Egipto no es solamente a las evidencias de un pueblo impío en aquella época en el oriente. No. Está expresando la realidad de todo ser humano y la forma como Dios opera de les dar la oportunidad de arrepentirse. Él no envía de vez los flagelos o las plagas, sino que va una por una y puede parar. Él podría haber parado. Recuerden que los filisteos también, cuando tuvieron el arca, ellos se recordaron de lo que les había pasado a los egipcios y dijo, nosotros podemos ser destruidos como ellos si nos mantenemos obstinados. Ellos solo recibieron 4 flagelos debido a tener el arca y no llegaron a las 10 plagas. ¿Por qué? Porque Egipto sí realmente, juntamente con Faraón, se endureció en su corazón. Entonces, cuando alguien se endurece, el castigo va a ser mayor, la destrucción será inevitable y obviamente superior. Al final de los tiempos, o sea, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, será igual. Con las plagas y con los juicios apocalípticos que están ya registrados en las profecías de Jesús y en el libro de Apocalipsis, vemos también que las plagas no se derraman de una sola vez. Viene una, y el Señor espera que tal vez hay algunos todavía que no tengan ahí la marca de la bestia, porque los que se hayan puesto la marca de la bestia o hayan permitido por amor a sus vidas y por mantener dinero o para mantenerse en ese sistema, se van a dejar colocar la marca de la bestia, ¿verdad? En la frente o en el dorso de la mano derecha, dice, porque es la parte principal, es lo que a mí es mi propia vida. Por eso dice la Escritura que aquel que ama su vida la va a perder, pero el que pierde su vida, o sea, no quiero nada con este sistema, ese la ganará. Entonces, aquellos que tengan la marca de la bestia van a ser destruidos, pero van a haber mucha gente todavía en el mundo que estarán en esa lucha y en esa situación viendo lo que está sucediendo. Y dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, en su capítulo número 9, para que ustedes perciban lo que estamos diciendo, verso número 13, hablando del sexto ángel, tocó su trompeta, dice, y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Son ángeles destinados para destruir. Son, digamos así, son esas aves de rapiña, son esos sopilotes que aparecerán para comer la carne que ya está en corrupción. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año. O sea, algo determinado hasta la hora, dice aquí, a fin de matar, fíjense ustedes, a la tercera parte de los hombres. Eso es mucho, son millones que morirán cuando el sexto ángel toque su trompeta y esos 4 ángeles malvados, de Satanás van a ir ahí porque han estado atados. Ellos van a ser sueltos otra vez y dice, y el número de los ejércitos, verso 16, de los jinetes era de 200 millones. Yo oí su número. O sea, creo que nos está hablando aquí de un ejército. Está hablando del tiempo de guerra. Habrá y ya comenzó prácticamente la guerra. Ya llevamos un año, el 24 de febrero creo que se hizo el primer año de la guerra entre Rusia y Ucrania, pero ese solo fue el inicio, cuando se encendió la mecha,
Pero la bomba va a estallar y todas las naciones van a sufrir todo esto, y los ejércitos, todos los ejércitos del mundo van a estar involucrados en esta situación. Por eso aquí en Apocalipsis vemos que son 200 millones, o sea, eso es mucho. Y dice, verso 17, así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas, fuego, humo y azufre, muere la tercera parte de los hombres. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas. Probablemente está hablando de tanques, de aviones, ojivas nucleares que provocan, cuando caen, provocan grandes fuego, grandes fuego, ¿cómo puedo decirte? Estallidos. Y el fuego se levanta y luego fumaza y probablemente azufre también, o el elemento de la pólvora que puede traer hasta componentes químicos para destruir a las personas. Y aquí dice entonces, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, los otros hombres, recuerden que va a morir la tercera parte de los hombres, dice. Pero los otros hombres que sobrevivieron, dice aquí, escuchen, ni aún así, o sea, a pesar de lo que sucedió, a pesar de la guerra tan terrible que va a suceder, de la gran cantidad de muertes, aún así, ni aún así se arrepintieron. O sea, ya está aquí profetizado que no se van a arrepentir. Dice, ni aún así se arrepintieron, pero el propósito de Dios era que fuera, pero ya está dicho, ya lo vieron, ya ellos, la reacción de esa gente. ¿Por qué? Porque dice aquí, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. O sea, tienen más pacto, una alianza más firme con los demonios que con su Dios. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Entonces, a las plagas, es de la sexta trompeta. Y hay otras. Entonces, cada una va viniendo y cada una trae una intensidad mayor, una destrucción mayor, pero también la oportunidad que en cada etapa la gente busque al Señor de todo corazón. Entonces, cuando llegamos otra vez a Amós 3:7, regresando ahí, dice, porque no hará nada Jehová. Y hay algunas versiones de la Biblia que traducen, porque Dios no va a hacer ninguna cosa sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Bueno, ya les expliqué a ustedes, pero quiero resaltarlo porque es necesario que esto quede bien claro, que esto no significa que cualquier cosa que Dios haga, Él va a tener que revelar a los profetas. No, Él está hablando aquí de juicio. Recuerden lo que Él dijo en el verso número 2. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Entonces lo que está diciendo Amós es que Dios no se moverá en juicio. Dios no decretará juicio. Dios no ejecutará a través de sus instrumentos de juicio los juicios sobre la tierra hasta que ese mensaje sea anunciado a sus siervos, los profetas. Entonces, otra vez, está hablando de juicio. No significa que Dios está limitado a sus acciones, mas Él, por amor a los suyos y por amor al mundo también, porque Dios amó de tal manera al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque dice ahí mismo que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Entonces es necesario que el anuncio sea dado, porque Dios rugió, el profeta verdadero de Dios no podrá evitar o
no se podrá hacer a un lado a la responsabilidad de anunciar esa profecía. De hecho, un ejemplo bien claro de eso lo podemos tener a través del profeta Balaam. Fíjense ustedes que Balaam era un profeta falso, era un vidente, era un adivino, un hechicero, ¿verdad? Y a ese hombre lo contrataron el rey de Moab para maldecir al pueblo de Israel, porque tal vez de esa manera, pensó él, el rey de Moab, él podría pelear contra Israel y destruirlo. Pero cuando fue enviado a llamar y le ofrecieron mucho dinero, y él estaba con los ojos ya, con el signo de dólar en los ojos, ¿verdad? O de quetzales, para llegar a recibir su tajada y disfrutar lo que él siempre había querido y utilizar su vida espiritual para tener ganancias, para tener lucros de impiedad. Entonces él dijo, bueno, espérenme que yo voy a preguntarle al Señor qué es lo que debo hacer. O sea, él sí tenía un conocimiento del verdadero Dios. Él tenía también su desvío. Él era un hombre de ojos abiertos, pero también desviado. Pero cuando él fue a consultar, como no hay otros dioses, el Señor mismo le habló y le dijo, no irás. Ay, no me quiere dejar ir, ya sabemos la historia. Regresa y él en su insistencia, en su obstinación, te digo también, después de que se encontró la mula y él con el ángel destructor, ¿verdad? Con el ángel con la espada, le digo, está bien, vas ahí, pero vas a declarar únicamente lo que yo te diga. Entonces ustedes pueden ver ahí que hasta ese profeta falso, ese vidente, ese hechicero, dijo lo que el león estaba rugiendo, él no pudo evitar simplemente transmitirlo. A pesar del dolor que él sentía de expresar esas bendiciones para el pueblo de Israel, él tuvo que hacerlo porque el león de Judá estaba rugiendo, y cuando Dios habla, ¿quién no profetizará? Hasta los falsos el Señor puede utilizarlos, porque cuando el soberano determina algo, nadie va a poder huir. Muy bien, yo les voy a dar ahorita 2 ejemplos, pero antes de eso creo que es necesario aclarar un aspecto aquí. Disculpen. Cuando leemos aquí, porque yo sé que probablemente algunos todavía están ahí, pero no es posible. Es que si dice ahí que Dios no hará nada, es porque todo Él lo va a revelar a sus siervos los profetas. Bueno, en este momento ustedes van a oír algo que si estos 2 ejemplos que les voy a dar no les aclara, entonces tenemos problemas en nuestra cabeza. No de locura, sino que del entendimiento y en nuestra doctrina. Porque otra vez, Dios es soberano. Y como les mencioné de Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 3, verso 1 al 6, el misterio que fue revelado a Pablo, fue revelado después de que Pablo ya era un apóstol. Pero Dios llevó a cabo la unión de los judíos convertidos con los gentiles convertidos, y de ambos pueblos hizo uno solo. Al principio ninguno estaba entendiendo nada. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Él hace lo que quiere. Después le explicó a Pablo para que él entendiera y explicara a los demás a través de sus escritos cuál era ese misterio que Dios le reveló. Pero Dios ya lo había hecho. O sea, lo que estoy diciendo es que Dios no está supeditado a ningún hombre. Es el hombre que está y debe mantenerse debajo del Señor, ¿verdad? Es Él que debe estar, el hombre, bajo la palabra del Señor. Cuando Dios habla, el verdadero profeta de Dios va a profetizar. Pero otra vez, la clave aquí de Amós 3:7 es juicios. Cuando hay juicios, cuando el Señor va a derramar juicios sobre esta tierra, Él no lo va a hacer hasta anunciarlo a través de sus siervos los profetas. Bueno, entonces, pero pastor, aquí dice, porque Dios no hará nada. Bueno, yo les voy a dar ahora estos 2 ejemplos y ustedes me van a decir si esto funciona así. Porque cuando dice no hará nada, quiere decir que si Dios, por ejemplo, quiere tratar con una persona, por fuerza tiene que decírselo al profeta. Eso significa que Dios no hará nada
que si Dios quiere tratar conmigo y llevarme, digamos, a la prisión y ahí tratar conmigo, no lo va a hacer sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. No, yo no soy tan importante, no. Y muchas personas también no son tan importantes, pero para Dios sí. Pero no tiene por qué estarle diciendo a los profetas todo lo que Él va a hacer. Pero cuando Él va a derramar juicio, entonces Él sí va a darlo a reconocer a sus siervos los profetas, ¿verdad? Pero tratar con la gente, hablarle a las personas, hacer cosas, por ejemplo, que una persona muera, no, yo no tengo que estarle dando explicaciones o un informe detallado a los profetas, de ninguna manera. Vean ustedes lo que les voy a mostrar aquí, y aquí está el equilibrio de Amós 3:7. Vamos juntos a Primero de Reyes, capítulo número 17. En este capítulo 17, nosotros encontramos que el Señor le revela a Elías que no va a llover. O sea, Él está hablando de juicio. Dice en el verso número 1, otra vez como un profeta, un gran profeta, porque después de Moisés, Elías es el mayor profeta que ha existido en la historia de Israel. Primero de Reyes 17 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué le está diciendo? Él le anunció los 3 años que habrían de sequía, ¿verdad?, en la tierra, y se lo fue a declarar a Acab y a Jezabel su mujer, porque era juicio que estaba viniendo. Ustedes pueden leerlo del verso 29 hasta el 34 del capítulo 16 del Primero de Reyes, porque había iniquidad. Los moradores, tanto Acab como Jezabel, eran impíos y ellos estaban gobernando un pueblo impío. A pesar de eso, Dios envió esta sequía para tratar con ellos y con el propósito que se arrepintieran. O sea, otra vez, Dios envía con anticipación y da tiempo a los hombres para que se arrepientan y se conviertan de su mal camino. Entonces aquí vemos cómo el Señor no derramó el juicio sin antes revelarlo a su siervo Elías para que Acab lo conociera y Jezabel también, y se prepararan. Yo creo que no estaban muy bien preparados, porque muchos probablemente hasta ni Acab pudo haber creído en eso, pero sucedió. Ahora, en ese ínterin, vean lo que sucedió aquí, porque esto es el equilibrio que tenemos que entender. El Señor le dijo a Elías que después de declarar esa profecía que no llovería, le dijo en el verso número 2, vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y ahí estuvo un tiempo siendo sustentado por los cuervos con carne y agua. Ahí estuvo él siendo sustentado. Pero después, pasados algunos días, en el verso 7, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra, ¿verdad? Pues debido a la palabra que vino de él mismo, en ese momento Dios, ay, mi Dios, ahora sí está seria la cosa. Y ahí llegó al profeta también el juicio, él también estaba sufriendo, ¿no? Y ya no había más agua ahí. Entonces fue con sed por ahí y le dijo, vino en el verso 8, vino luego a él palabra de Jehová, le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón. El Señor tenía todo planeado. Y mora allí, he aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Así como había dado orden a los cuervos que sustentaran a su siervo en el arroyo de Kerit, así también había dado orden a una mujer sensible. No que ella hubiera oído el mandato de cuando venga aquí el profeta Elías, no lo sabía. Pero como era una mujer tan sensible, una mujer tan preciosa en su corazón, a pesar de ser viuda y a pesar de estar padeciendo necesidad y casi muriéndose, cuando el profeta Elías le pidió agua y pan, ella voluntariamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros sentimos esa voluntariedad, ese sentido de generosidad, es una orden divina y está revelando que también nuestro corazón está siendo sensible a oír que ayudemos al necesitado.
Entonces ella respondió, porque él dice, yo he dado orden. En otras palabras, yo he preparado a esta mujer. Pero vean ustedes cómo es que él llega allí y está siendo sustentado por la viuda y está conociendo también a su hijito, porque lo salvó a través de la abundancia de la harina y del aceite. Dice aquí en el verso 13, Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces así sucedió, la mujer así lo hizo. Para ella era un quiebra de paradigmas, porque iban a comer lo último y morirse, quiere decir entregarse a ver cuánto iban a resistir, pero ella obedeció, le dio primero a Elías. Así es lo que debe ser, es el orden divino, darle primero al Señor, y nosotros con buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es exactamente el mismo principio, aquí siendo aplicado. Ella se lo dio y entonces fue sustentada. Pero algo sucedió en ese ínterin que sorprendió al profeta. Dios hizo algo que no le dijo nada. Dios hizo algo y no le avisó al profeta. Pero Señor, Amós 3:7 dice que el Señor nunca hará nada sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Bueno, otra vez, recuerden, según el contexto de Amós, no hará nada de juicios, derramando plagas si él no lo declara, porque él da oportunidad. Él no quiere la destrucción de los hombres, pero que él tenga que anunciar todo lo que él va a hacer a sus profetas, no. Miren lo que sucedió aquí. Verso número 16. Verso 17. Espero que estén conmigo. Primero de Reyes 17:17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Quiere decir, se murió. Se murió. Elías, el profeta, estaba en la casa de esta mujer, conocía al niño, pero Dios no le dijo que se iba a morir. ¿Se dan cuenta ustedes que Dios hace cosas que no revela? ¿Por qué? Porque Él es soberano. Eso implica que Él está arriba de todos y de todo. Que Él no tiene por qué rendirle cuentas a nadie. Pero cuando Él va a derramar un juicio, Él tiene el corazón misericordioso de anunciarlo a sus profetas para eso. Pero en este caso, Él estaba allí tratando con su siervo Elías y también con la mujer y con el pequeño. Y dice entonces que se murió, y en el verso 18 dice, y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? La mujer estaba afligida. No solo te ayudé, ¿verdad? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades. Fíjense ustedes qué tremendo eso, ¿verdad? Probablemente esta mujer sí, a pesar de tener un corazón generoso y un corazón inclinado a las cosas del Señor, había tenido también una vida pasada difícil, conflictiva, ¿verdad? Pero era una mujer preciosa. Y dice, para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Estás aquí, yo te ayudé, te di de comida, obedecí lo que dijiste, y ahora mi hijo está muerto. Y Elías se quedó. Y entonces, oigan lo que dice Elías. Y él le dijo, dame acá tu hijo. Él no dijo, no, yo ya sabía porque Dios me había dicho que tu hijo se moriría. Perdóname que no te anuncié, pero se me olvidó. No, nada de eso. Elías no lo supo, porque Dios no le dijo que iba a matar a ese niño. Dios no hará nada sin revelarlo a sus siervos los profetas. Otra vez, tenemos que entender el contexto. Pero aquí Dios hizo algo y no se lo dijo al profeta. Vean ustedes. Dame acá tu hijo, le dijo Elías, verso 19. Entonces él lo tomó de su regazo, lo levantó con sus brazos y lo llevó al aposento donde él estaba, porque vivían en casas separadas, ¿verdad? Y lo puso sobre su cama, sobre la cama de Elías. Y oigan lo que dice Elías.
Lean conmigo, verso 20. Y clamando. No fue una oración simple, Señor, yo sabía que ibas a hacer eso. Ahorita quedémonos callados los dos porque pobrecita la otra no sabía. Yo no le dije nada, no sabía nada ni Elías. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Lo que ustedes pueden ver aquí es claramente que Elías no sabía lo que había sucedido, porque Dios hizo lo que quiso, pero Él siempre va a usar a sus siervos para hacer cosas preciosas. Pero ahí se ve la ignorancia de Elías en relación a la muerte de aquel joven que tan importante, porque era el hijo de la mujer que lo sustentó hasta que la lluvia llegó a Israel. Entonces él está diciendo, Señor, aún, era como que él estuviera peleando con Dios, parece, ¿verdad? Dijo, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Le está preguntando, Señor, ¿cómo es eso? No me dijiste nada, Señor. Y verso 21, y se tendió sobre el niño 3 veces, la primera, la segunda, la tercera, y clamó a Jehová, dijo, Jehová Dios mío. El hombre estaba desesperado, porque él también se sentía como culpable, como siervo de Dios, haber llegado a esa casa y que por su presencia, digamos de esa manera, Dios también estuviera tratando con aquella mujer. Dios es fiel con cada uno de nosotros. Ninguno se queda fuera del trato divino con su amor. Entonces él se sentía probablemente Elías culpable de esa situación y estaba clamando, y era la primera y la segunda y la tercera, y el niño no volvía. Y dice, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma. Se había muerto, ¿verdad? De este niño a él. Verso 22. Y Jehová oyó la voz de Elías. Vean ustedes, ¿será que Dios estaba ignorante de esta situación? Que Dios no estaba consciente de todo lo que había pasado. ¿Será que Dios se le olvidó decirle a Elías lo que iba a hacer? No. Es que cuando dice Dios no hará nada, no se refiere a todas las cosas que Él hace, sino específicamente a los juicios que vendrán sobre un pueblo, sobre una nación. Y dice, Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías, con un gran respiro, me imagino, de alivio, lo trajo del aposento a la casa de la mujer y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios. No solo por lo que había sucedido, por el aumento que nunca acabó la harina ni el aceite, sino ahora por el milagro de haber resucitado a su hijo. Y dice, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Pero Elías no supo que el hijo de la viuda moriría. Dios no se lo dijo. Entonces, cuando dice en Amós 3:7, oye, le estoy dando conceptos bíblicos, no jalados, sino lo que está ahí, porque Amós 3:7 dice, Dios nunca hará nada. Pero cuando está diciendo eso es, ciertamente el Señor no hará juicios o castigos, está hablando de eso. No dice cosa alguna. Nosotros, como no entendemos y no estudiamos, ¿verdad?, los contextos, principalmente cualquier cosita. No. Es juicios y castigos sin primero revelarlo, su secreto, a sus siervos, los profetas. ¿Será suficiente esto? Yo creería que sí, pero les voy a dar otro ejemplo que encontramos aquí mismo en Segundo de Reyes. Vamos a Segundo de Reyes. Y ahora vamos a ver lo que sucedió con otro profeta. Y este profeta es el profeta Elías, el sustituto el profeta Eliseo, el sustituto de Elías. Él
llegó ahí, recuerdan de la tsunamita, cómo la tsunamita ayudó a Eliseo, le hizo un cuarto, le puso mesa, silla, cama y todo para que él estuviera bien cómodo. Y ella fue muy buena, era una mujer rica y lo bendijo a Eliseo. Él estaba muy satisfecho, muy alegre. Y ustedes se recuerdan que la mujer no tenía hijo y entonces él pensando le dice a su siervo, a Giesi, ¿qué podemos nosotros hacer con esta tsunamita? Porque nos ha sido tan generosa con nosotros, tan buena con nosotros, ¿y cómo podemos recompensarla? Entonces el otro más chispudo, que había sido más observador, llegó y le dijo, ella no tiene hijos, no tiene hijos. Oh, bueno. Entonces la mandó a llamar y le dijo que iba a tener un hijo. Ay, no, le digo, no se burle de mí, mi señor, no puedes. Y ella estaba bien avergonzada, pero se cumplió la palabra del profeta Eliseo, ¿verdad? Que Dios le dio. Eso no fue ocurrencia de él. Uno piensa que como es profeta puede decir cualquier cosa. Lo siento mucho. Un verdadero profeta solo va a decir lo que Dios le ordene. Si no, está fuera de lugar, ¿verdad? Está fuera de orden. Entonces, viene y nació el niño y creció. Pero dice aquí la Escritura, que el niño murió. Vamos a ver aquí. Verso 18. Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 18. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores en el campo, y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! ¿Qué le pasó? No sabemos. Si un tumor le salió, ¿verdad? Un tumor cerebral maligno, y comenzó a presionar su cerebro y él comenzó a tener dolor de cabeza o un derrame. A un niño tan pequeño le sucedió eso. No sabemos qué fue lo que pasó. Hablando médicamente no tenemos idea, pero él tenía un dolor fuerte de cabeza. Pues a los que les sale un tumor en la cabeza vienen fuertes dolores de cabeza. Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre, dice. El viejo se libró del momento porque estaba ocupado y pensó que la cuestión era una cosa simple, un dolorcito simple de cabeza, ¿verdad? Así somos nosotros. Cualquier cosita la dejamos pasar y no ponemos atención. Pero así es, las personas no buscan a los médicos porque tienen miedo que les van a contar que tienen algo equivocado en sus cuerpos. No debemos tener miedo, porque lo que está. Y lo que debemos hacerlo, y cuando lo hacemos a tiempo, podemos ser rescatados de las situaciones difíciles y complicadas que en Dios tiene control de todas las cosas. Entonces, dice que lo llevaron a su madre y habiéndole él tomado y traído a su madre, el siervo, verso 20, estuvo sentado en sus rodillas hasta que al mediodía y murió. El niño murió. Fíjense pues, por favor, presten atención. Es la experiencia otra vez. Recuerden que dice Amós 3:7, Dios nunca hará nada, Jehová nunca hará nada. En otras versiones, nunca hará cosa alguna sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Ya lo hemos explicado. Y aquí hay otro texto, otra experiencia que da equilibrio, ¿verdad?, que debemos tener en relación a la interpretación de Amós 3:7. Bueno, el niño se murió y la mujer tsunamita, sabia, pues lo que tenía que hacer era buscar al responsable. ¿Quién era el responsable? Pues el Señor a través del profeta Eliseo. Entonces Eliseo fue el que yo le dije que yo no quería ningún hijo y él insistió que el Señor quería dar. Está bien, entonces ahorita es él el que debe. Ella no lo enterró. Ella esperó, ella fue a buscar al profeta Eliseo. Y dice aquí, verso 24, después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo, hasta allá estaba. Caminó y caminó y caminó. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado, Giesi, he aquí la tsunamita, era reconocida, ¿verdad?
el asno, el siervo. Digo, no, esta es la tsunamita, la conocía, cuánto tiempo les había servido. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, te va bien a ti, le va bien a tu marido y a tu hijo. Un saludo muy cordial y muy de personas cercanas. Pero él dice, y ella dijo, bien. O sea, no le dijo nada al siervo del profeta, Giesi. Ya, está todo bien, está todo bien. Así hablamos muchos, ¿verdad? Estamos con un dolor, todo bien. Estamos esperando que Dios haga el milagro. Luego el 27 dice, luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies, se agarró de los pies y se acercó Giesi para quitarla. Oigan lo que dijo el varón Eliseo. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura, dice. Él notó eso, tuvo el discernimiento el profeta Eliseo de ver que había amargura, tristeza profunda en el alma de esta mujer. Y escuchen ahora sus palabras. Y Jehová, esto dijo el profeta Eliseo, y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¿Qué tal? Ahí podemos ver claramente que Dios hace cosas sin ni siquiera decirle a sus siervos, los profetas. Él no está supeditado a un profeta. Él hace lo que Él quiere en esta tierra. Pero cuando Él va a derramar juicio, entonces Él va a declararlo. Se los voy a decir ahorita, en un momento, pero aquí está claro que ni el profeta Eliseo sabía, y entonces él tuvo que orar, oró hasta que se le volvió resucitado, porque también se sintió comprometido, igualmente que Elías, para traer de regreso el alma de este pequeño. Así es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, y no tiene por qué la obligación de estarle diciendo a alguien lo que Él va a hacer. ¿Estamos de acuerdo? Porque Él es Dios, nuestro Dios soberano, ¿verdad? Sin embargo, cuando Él va a derramar juicios, entonces Él sí lo va a dar a conocer. Quiero mostrarles ahora, por ejemplo, vamos ahí, tenemos 10 minutitos para avanzar otro poco. Vamos al libro de Génesis, un pasaje muy conocido por nosotros, capítulo número 18, verso 17. Y Jehová dijo, él había llegado a visitar a Abraham con los 3 hombres, ¿verdad?, que se encontraron con él y que comieron con él y después se levantaron y se fueron. Abraham acompañó al Señor y los otros 2 hombres, los otros 2 varones, ángeles, se fueron para Sodoma y Gomorra para destruirla. O sea, el Señor ya había determinado la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Qué es eso? Juicio. Iba a acabar con esas 2 ciudades y sus aledañas, aldeas aledañas, corruptas y impías en extremo. Entonces, dice en el verso 18, y Jehová dijo consigo mismo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Ahí sí. ¿Qué es lo que iba a hacer el Señor? Derramar juicio sobre Sodoma y Gomorra. Y ahí en aquellas ciudades moraba el justo Lot. Entonces habían 2 propósitos. Uno, revelar lo que él iba a hacer. Y segundo, pues que de alguna manera tocar el corazón de Abraham para que él intercediera a favor de Lot y los suyos y su familia. Dios era el que quería eso. No fue solo iniciativa de Abraham. Es elogiable. Hay que alabar el acto precioso de intercesión del corazón de Abraham, pero es más precioso y es excelente la actitud de Dios de dar a conocer estas cosas. ¿Por qué? Porque Él siempre anda buscando arrepentimiento y preparación en la vida de las personas que están siendo tratadas. Entonces, dice, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Primero, porque Abraham era profeta. Dice la Escritura en el libro de Génesis, capítulo 20, verso 7, cuando está con Abimelech entre los filisteos,
después de que Abimelech tuvo que entregar a Sara cuando él trató de hacerla su esposa, dice: ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Juicio caerá sobre ti, porque este es un profeta. O sea, Abraham era un profeta, considerado por Dios como un profeta. Es decir, cuando habla de profeta es la boca de Dios, cuando está hablando la palabra de Dios. Entonces el Señor le declaró al profeta Abraham lo que iba a hacer. Sin embargo, pongan atención, ¿qué iba a hacer? La destrucción de Sodoma y Gomorra, de Sodoma y Gomorra. Pero él no se lo dio a conocer a Lot. Lot no sabía, ni su familia. Lot y su familia solo se enteraron de la destrucción de Sodoma y Gomorra cuando los dos varones llegaron allá y él, por ser un hombre hospedador, ¿verdad?, los hospedó en su casa, y entonces ellos le dijeron: mira, estamos aquí para destruir estas ciudades. Si tienes aquí otros familiares, hijos, hijas, yernos, lo que tengas, avísales que tienen que salir de ese lugar, porque nosotros hemos venido aquí para destruirla. Solo cuando llegaron ese día y pasaran esa noche allí con Lot, ellos le avisaron. O sea, de otra manera no se hubiera enterado. Él estaba en medio de la ciudad que iba a ser destruida y por horas no queda destruido juntamente con todos. Era un hombre justo, pero no se le dijo, porque primero no era profeta, pero de todos modos Dios no está obligado a tener que decirle a todos lo que va a suceder. Pero se le dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y dice aquí, verso 18: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. ¿Se dan cuenta ustedes? Que entonces le dijo aquí: yo sé que mandará a sus hijos y a sus hijos. Entonces, verso 20, Jehová dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra, y aquí le declara, por cuanto, y Abraham estaba consciente del pecado que había en Sodoma y Gomorra, por eso él no vivía por ahí, pero sí estaba triste de que Lot estuviera ahí. Así es, muchos justos viven separados de la impiedad, pero tristes de que otros amigos, familiares, conocidos estén viviendo en medio de la impiedad, aunque ellos no estén involucrados totalmente, pero están ahí viendo lo que sucede, contaminándose, como dice Pedro: este hombre justo contaminaba su alma justa. Una situación bien complicada, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo con Lot. Entonces dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra, verso 20, se ha aumentado más y más. O sea, el Señor aún dio chance. La destrucción no viene, el juicio, la pena, el castigo no viene de un solo, no. Se espera, se da chance, se da tiempo, se da oportunidad para que reflexione. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Así sucedió también con el diluvio. Se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que he venido hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces se apartaron los varones, él lo dijo con esos testigos ahí, con esos dos ángeles todavía, y fueron para Sodoma. Entonces él entendió, Abraham, que esos dos hombres iban para Sodoma a destruirla. Y entonces ahí comienza la intercesión de Abraham: Señor, destruirá 50. No habían ni 10 en la ciudad. Entonces ahí se quedó callado, sin duda triste. Recuerden que el otro día dice que él fue y solo vio la fumaza, el fuego, el humo que se levantaba de la ciudad. ¿Por qué? Porque ya lo había destruido. El Señor había cumplido eso. Pero el Señor lo reveló a su siervo el profeta, pero no necesariamente el profeta ahí lo dio a conocer a Lot, porque él podría haber llegado: Lot, o haber enviado un mensajero. No, fueron los ángeles. O sea, el Señor va a hacer todo, lo puede revelar a sus siervos los profetas, mas no necesariamente todos van a saber. En el caso de Israel, sí, el Señor a través de Amós, a través de Isaías, a través de Jeremías, lo estaba declarando a todo el pueblo, pero la mayoría eran incrédulos. Por último, y un caso positivo, por ejemplo, no les voy a decir el otro sobre el diluvio, otro día lo veremos juntos. También a Noé. Noé caminaba con Dios, quiere decir, él estaba experimentando Amós
3:3. Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y no significa que Dios se ponga de acuerdo con nosotros, no. Es el hombre que se pone de acuerdo con el estilo de vida y de la palabra y la voluntad de Dios y el plan de Dios. Entonces Noé caminaba con Dios como Enoc, ¿verdad? Él anduvo con Dios, dice. Entonces significa que él si estaba andando con Dios, estaba de acuerdo con él. Entonces a ese sí el Señor le dijo, mira, voy a acabar con todos estos aquí. Otra vez se da cuenta que Dios no va a hacer un juicio, no va a derramar ningún juicio sobre la tierra sin antes revelarlo a sus siervos los profetas. Eso significa que Noé también era un profeta en sus días, ¿verdad? Él era un pregonero, dice Pedro, de justicia. Y a él se le dio a conocer, mira, solo esto voy a hacer, voy a destruir toda la que hay de hálito en la nariz, va a ser destruido en la tierra y solo voy a salvar a ti y tu familia. Y entonces Noé comenzó a prepararse. Bueno, lo dejaremos para otro día, pero ya les di 2 ejemplos aquí. Hay otros más que yo tengo en la Escritura y que juntos lo veremos. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a estar preparados, porque dice la Escritura que el avisado ve el mal y se esconde, pero los necios pasan y reciben el daño. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús a mantenernos en comunión contigo, y que en medio de nuestras situaciones cosas pueden suceder que nadie sepa y que nadie tiene control, ni los profetas, solo tú. Pero lo importante, Señor, es que en medio de nuestras necesidades o en medio de nuestros accidentes, en medio de nuestras desventuras, te busquemos de todo corazón para que tú intervengas y aún nos rescates de la propia muerte en resurrección, como lo hiciste con el hijo de la tsunamita y con el hijo de la viuda allá de Sarepta de Sidón. Muchas gracias, Señor, por tu palabra, por el entendimiento que tú nos das, y que tus hijos y tus hijas que han oído este mensaje lo puedan aplicar a sus vidas y estar preparados para estos días que estamos viviendo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y Dios nos permitirá estar juntos otra vez. Amén.